Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio Usach 94.5 y el canal 50.2 de la televisión digital abierta. También Diario Usach, TV Usach en el 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas digitales de Radio Usach y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. Somos Línea 1. Exactamente. ¿Cómo estás, Alejandro Guillén? Muy buenos días. Qué bueno que estés regio. Para mí hace sueño, literalmente. Qué largo el debate de Anatel de ayer, el último. Obviamente todos muy atentos. Terminó pasada la medianoche, más de 3 horas. No, yo te juro que estoy con los ojitos más chinos que nunca. Pero bueno, vamos a hablar justamente de lo que fue la participación de los 8 candidatos a la presidencia en la última recta, ya cuando vamos a votar este domingo. Y una mañana fresquita, pero agradable, diría yo. La misma temperatura que teníamos ayer a esta hora. Según la Dirección Meteorológica, tenemos poquito más de 7 grados y se espera para esta jornada 25 acá en la capital. Recuerden que en el pronóstico extendido, Ale, va a subir notablemente la temperatura. Mañana miércoles se prevé 29 grados de máxima y el pronóstico para el jueves es de 30. Y también lo mismo para el día domingo, ¿no? Vamos a superar los 30 grados de temperatura. Antes, Ale, de revisar la pregunta del día, que es de cajón a propósito de lo que vio. Está bien eso, me gustó. ¿Y el tránsito? El tránsito, exactamente. Vamos a ver cómo están las callecitas de Santiago a esta hora, a ver si hay algún semáforo apagado, algún accidente o restricción de pistas, sí, como la que dan cuenta en Vespucio Sur, al norte. Esto es en el sector Quilín. Eso es grave, ¿eh? Sí, comuna de Peñalolén, tú ubicas muy bien ahí. Debido a una colisión, lamentablemente, de vehículos, precaución, esto sucedió hace 2 minutos. Y también por poste fracturado, dice, mira. Pobrecito. Se cayó solito, lo chocaron y quedó... No sé cuál es la razón, pero mira, hay una fotografía de este poste fracturado, dice, con peligro de caída. Y colocable. Sí. En esquina norponiente de Andes, al poniente, con avenida Matucana al sur, en Quinta Normal, no tan lejos de donde estamos nosotros. Eso es lo principal a esta hora y el metro funciona según, obviamente, Metro de Santiago en su cuenta de X de manera normal. Todas las líneas habilitadas y no hay ningún problema en esta hora punta. Vamos qué bueno es el Metro de Santiago. A veces, antes era mejor. Sí, lo que pasa es que, bueno, si alguien se tira a la pista y todas esas cosas, tienen que poner reja porque hay un país que está enfermo. Tú vas a otros países, no existe eso. La gente toma el metro como corresponde. Y es verdad que ya se lo están tomando los vendedores informales. Ahora se ve sucio, antes no. Sí. Y hay menos frecuencia. ¿Te acuerdas que antes de todo este tema también de las personas en la vía, que fue muy caótico post-18, en plena primavera, recuerda también que hubo un tema con los vagones. Nosotros estuvimos entrevistando ahí que hubo poca frecuencia por los arreglos. Así en fin. Así todo. Igual es bueno. Comparado con cualquier estándar de país internacional, de país europeo, que nos gusta a lo grande. Compararnos, Claro, a lo Messi. Pero sabes que mucho... Es bueno el sistema y ahora que lo he tenido que usar... Sí, claro, me queda súper lejos de mi casa. Yo tengo que tomar taxi para llegar al metro. Porque donde paso yo, ni las micros ni los cóndores ya pasan por ahí. Pero hay muchos extranjeros que han compartido también justamente su buena impresión del Metro de Santiago y otras conectividades, también los mismos buses eléctricos que nos igualan a países que se le llama del primer mundo. Porque es política pública que tiene continuidad en los distintos gobiernos. Si cuando empezamos con cada 4 años querer cambiar el país, ahí fregamos porque no terminamos yendo en ninguna dirección. Ahora hay nuevamente espíritu refundacional. Bueno, vamos a hablar de ese tema. De lo mismo. Pregunta del día. A propósito de ese trasnoche, último debate presidencial, ¿cuál fue la mejor performance?
La Rosa de Kaiser Amatei, que pasada la medianoche cumplió años y ahí el candidato del Partido Nacional Libertario hizo su gesto a la candidata de Chile Vamos. La segunda opción, Kast, tranquilo, nervioso, nuevamente sin responder en detalle las preguntas que le hacían en relación también a las medidas de seguridad y a la vez su performance que tuvo ahí en uno de sus cierres de campaña en Viña, con esta jaula o vidrio de seguridad, no respondió nada. Jara desmarcándose del gobierno del presidente Boric, hablando del caso Monsalve, también temas, por supuesto, de seguridad y el no saludo o no ponerse de pie ante el presidente Javier Milei, argentino, en el cambio de mando de Bolivia. Dijo que no lo hubiera hecho así. Y Matei criticando el vidrio antibalas, diciendo que ella no tenía miedo. De Kast, exactamente. Esas son las 4 opciones que tú puedes responder en @RadioUsach, @TVUsach, en nuestra cuenta de Instagram. Sí, lo más pintoresco, porque en realidad a nivel de contenido es más o menos lo mismo que ya hemos escuchado. Sí, por eso hablamos de performance, ¿no? De alguna manera la actuación o el despliegue escénico, dado que esto fue, por supuesto, un debate con imagen, y la imagen y el desplante también escénico, la gestualidad genera mucho contenido también, mucha comunicación. Bueno, vamos con la síntesis de las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. Los 8 aspirantes a la moneda se enfrentaron por última vez antes de las elecciones de este domingo. Eso en el marco del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. El encuentro estuvo marcado por algunos cara a cara, enfrentamientos uno a otro, los que apuntaron principalmente a temas de seguridad, inmigración y agendas encubiertas. El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, debido a sus vínculos con las redes de influencia del abogado Luis Hermosilla. Los parlamentarios obtuvieron por amplio margen la cantidad de votos necesarios para destituir al acusado de su cargo por notable abandono de deberes. Por su parte, el destituido juez Antonio Ulloa calificó de injusta la aprobación de la acusación constitucional luego de la sesión que se celebró en la Cámara Alta. El ahora ya ex ministro reclamó que el Poder Legislativo no respetó el principio de no juzgar 2 veces por lo mismo, porque según él, la Corte Suprema lo había mantenido en su cargo tras un proceso disciplinario que se originó por su vínculo y conversaciones con el abogado imputado en el caso Audio Luis Hermosilla. Por lo tanto, no correspondía un segundo juicio por otro poder del Estado. Tesis discutible. El gobierno concretó la presentación de 2 querellas por asociación ilícita terrorista contra quienes resulten responsables de 2 ataques incendiarios que destruyeron maquinaria y viviendas en los últimos días en Cuyinco Bajo, comuna de Carahue, y el Natre, en Vilcún, en la región de la Araucanía. En ambos casos, desconocidos dejaron lienzos firmados por el movimiento Huaychana Ucamapu, en los que se pide la libertad de varios comuneros mapuche. Codelco y Sokimich recibieron la aprobación del regulador antimonopolio de China, el principal comprador del litio chileno, de acuerdo a la asociación entre ambas empresas para la explotación del litio. Se trata de la última condición necesaria en el caso internacional, que tiene como propósito materializar la sociedad que va a permitir al Estado con privados ingresar a la explotación de este mineral. También se señaló que los chinos pusieron algunas condiciones. Y en el marco de la COP30, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó a los estados a derrotar a los negacionistas del cambio climático. En el año de las noticias falsas y la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las pruebas científicas, sino también el progreso del multilateralismo, señaló el mandatario brasilero. Ya son las 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Ya lo mencionábamos, Alejandro, por notable abandono de deberes, el Senado acogió los fundamentos de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez. El ahora destituido juez calificó como injusta la aprobación de la acusación constitucional y calificó que la acción del Congreso
tuvo fines electorales. Y vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, que junto también ahí al diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista y Eric Aedo del Partido de la Democracia Cristiana, fueron los representantes de la Cámara de Diputados y diputados a cargo de argumentar justamente en favor de aprobar este libelo. Muy buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, muy contenta desde la comuna de Canela. Estoy conversando con ustedes. ¿Por qué tan contenta? Porque es una comuna pequeña de mi distrito, ¿Ya? donde muchas veces falta que vengan las autoridades a hacerse presentes, y por eso estoy tan contenta de estar Pensé aquí que era por el después de un día triunfo tan del intenso libelo. como fue ayer. Ya, sí, ya. También hay Sí, una alegría por lo que sucedió ayer en la Cámara, o sea, en el Senado, ¿no? En el Congreso. pero por cierto, es increíble cómo a la gente, como se dice, ciudadano de a pie, le impacta, le indignan este tipo de situaciones que tuvimos que abordar desde la Cámara. Primero presentando una acusación constitucional, yo diría de manera bastante transversal entre las personas que la firmaron. Había casi de todos los espectros del espectro político y fue bien impresionante cuando durante la tramitación y luego la votación para ver si procedía o no la acusación constitucional ante el Senado, fue una votación prácticamente unánime, hubo solo un voto en contra de todos los parlamentarios que estábamos presentes, por tanto, en ese minuto a mí me parecía que era una respuesta importante hacia la ciudadanía que estaba también muy preocupada y muy pendiente con un caso de corrupción en la justicia. Imagínate, en los tribunales de justicia que imparten la ley, ¿cierto? La aplicación igualitaria y equitativa de la ley para todos los ciudadanos. Por tanto, creíamos y estamos muy seguros que hicimos lo correcto. De hecho, lo que pasó ayer en el Senado, luego de que pudimos terminar nuestra exposición, como lo decían, ahí hubo algunos, digamos, incidentes en algún minuto. De hecho, a mí se me interrumpió mi intervención, tuvimos que parar, el presidente suspendió la sala para poder, digamos, recomponer el orden y afortunadamente pudimos salir para adelante, pudimos seguir sosteniendo en este caso. Nosotros éramos quienes formalizábamos la acusación ante el Senado, que tenía que actuar como jurado, votar como jurado, y afortunadamente los argumentos que pusimos sobre la mesa, que a mi entender eran bastante robustos, a mí me tocó principalmente la parte jurídica, más legal, donde tuve que mencionar cuáles eran las normas que se estaban infringiendo, cuáles eran los motivos que fundamentaban la vulneración de esas normas, y finalmente en la réplica explicar por qué no procedía en este caso, como lo alegaba la defensa, el principio que se denomina non bis in idem, que es Antes de que no entrar se al juzgue una persona detalle, dos veces por lo mismo hecho. diputada, antes de entrar al detalle, porque vamos a ir punto por punto, la Eso. alusión del diputado Manucheri a la senadora Proboste y también a un senador Espinosa, ¿no? Sí, Fidel Espinosa. Fidel Espinosa, ¿estaba contemplado en la presentación o fue una arrancada de tarro de él, dado su vínculo No, emocional con una candidata al Senado competidora de la senadora Proboste? no, mira, acá yo creo que se produjo una confusión, porque lo que ocurrió fue que la defensa, de hecho, el propio exministro Ulloa, menciona a la senadora en su intervención. No fue algo que la defensa tenía preparado. O sea, me refiero a nosotros quienes acusábamos teníamos preparado para nada. En ninguna de las intervenciones que llevábamos teníamos mención a aquello, pero esto surge a propósito de que es el propio exministro que en ese minuto menciona a la senadora. Y ahí, cuando teníamos nosotros que hacer la réplica, luego de la defensa, el diputado Manucheri menciona a propósito de lo que dice el exministro. No fue algo que nosotros llevábamos preparado en el discurso, ni mucho menos. Y ahí se produce todo este problema, ¿cierto? Me acuerdo que me tocaba partir a mí, porque yo venía después que él, y empecé a sentir que se acercaba gente a la mesa, ¿cierto? Y claro, de repente veo que estaba el diputado Manucheri con el senador Espinosa ahí, digamos, palabras, se estaban diciendo cosas,
y ahí se suspende la sala, digamos, el presidente, el senador Osandón, suspende para poder, como te decía, restablecer el orden. Se hizo una reunión de comité ahí y bueno, finalmente se decidió seguir adelante. Se retiraron las palabras que hacían alusión a la senadora de la alocución y con eso ya se pudo seguir adelante, pero yo creo que se malentendió y se sintió como un ataque, algo que realmente se estaba replicando en relación a lo que el propio exministro, como te digo, Alejandro, había dicho en su defensa. Entonces, yo creo que de ahí se generó el malentendido, pensando que a lo mejor era algo que venía intencionado, pero en este caso no fue así. O sea, estábamos todos ahí y escuchamos lo que dijeron la defensa con mucha atención. Y como te digo, lo que a mí me parece importante acá es que fuimos capaces de restablecer el orden, el sentido democrático que tiene, por cierto, el Parlamento en general y poder, como te decía, dar una respuesta a la ciudadanía, que era lo más importante, pero también generar argumentos robustos que finalmente fueron acogidos por el Senado, ya que también Sí. fue una votación bien importante. De hecho, creo que hubo solo 2 abstenciones. 3. Ni siquiera, 3, sí, Sí. tienes razón. Ni siquiera votos en contra, Sí, abstenciones. cero Entonces, en contra. Ahora, exacto. sí, pero más allá de los porcentajes y de entrar al detalle, la señal que da el Senado al hacer un juicio político después que la Corte Suprema se corrió, porque en el fondo lo que explica el voto de la Corte Suprema es que varios supremos se ausentaron el día que tenían que votar el libelo acusatorio contra el juez Ulloa, y este se salvó por un 7-7, faltando 7 a su vez. En otras palabras, una Corte Suprema que claramente elude cuando tiene que asumir problemas de corrupción. Y ahí estamos con un tremendo problema en el Poder Judicial. El Congreso va a ejercer ahora sistemática fiscalización, cosa que no había hecho mucho, a los otros poderes del Estado para evitar esta creciente corrupción que se aprecia en las instituciones. Yo creo que lo estamos haciendo, Alejandro. De hecho, si te acuerdas, hace poco también tuvimos la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y también contra el ministro Matus. Ahí tú te das cuenta que la facultad fiscalizadora del Parlamento se está llevando adelante, yo diría, en estos últimos 2 años, con intensidad, y me parece que es lo que se requiere, porque como tú muy bien dices, esta acusación constitucional surge a propósito de lo que tú mencionas, justamente porque efectivamente se estaba llevando adelante la responsabilidad disciplinaria, funcionaria, del exministro Ulloa en la Corte Suprema, pero nosotros también tenemos la posibilidad de investigar en relación a las vulneraciones que estos jueces puedan hacer a la Constitución, que ahí es lo que nosotros decíamos ayer, esto es una responsabilidad constitucional, esto es un juicio constitucional que busca justamente hacer efectiva esa responsabilidad, ya que la responsabilidad funcionaria que se trabajó en la Corte Suprema, como tú muy bien dices, se cayó por falta de quórum, derechamente, y era lo que también temíamos que pudiera pasar en el Senado. ¿Te acuerdas que hubo ahí varias Hubo especulaciones rumores los de días anteriores? algunos senadores que tenían otro compromiso. Fue una cosita rara que al final se subsanó. Diputada Tello, vamos también Pero afortunadamente llegaron sí, todos los necesarios para poder hacer el quórum. Vamos al fondo del asunto. Yo estuve escuchando luego que se reanudó la sesión ahí en el Senado varios argumentos de los parlamentarios bastante contundentes de varios sectores respecto a los 3 capítulos que estaban dentro del libelo. Y claramente el capítulo 1, que es relativo a la falta del deber de reserva, fue el que se aprobó por mayoría, con 44 a favor y estas 3 abstenciones. Los otros 2 no tanto, y me gustaría que pudiera también ahí ver un poquito el detalle, sobre todo en relación a la abstención de imparcialidad en decisiones judiciales, que es el capítulo 2, y el tercero a la intervención indebida en los nombramientos, donde de alguna manera también el Congreso por el sistema y el Senado en particular está involucrado. No Senado, el Senado siempre. A mí me parece que estas son muestras claras de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que seguir haciendo, y me parece que buscamos todos los argumentos posibles y de hecho acompañamos ahí mismo en el escrito, y de hecho en mi intervención yo invito a los senadores y senadoras a mirar ciertas páginas determinadas del libelo,
para que se entendiera claramente con un cuadro y con las respectivas pruebas al final, ¿cierto? Donde estaban los recortes de prensa, donde estaban ahí, bueno, lamentablemente muchos de los diálogos, digamos, transcritos en relación a lo que tú mencionas, por ejemplo, de las filtraciones. Por tanto, habían, a mi entender, evidencias de sobra para poder acoger los 3 capítulos. Ahora, los argumentos que puede haber tenido cada senador, por cierto, ellos son libres de determinarlo como lo consideraron, toda vez que actúan como jurado. Eso también es importante de mencionar. Sí. Pero ya teniendo una causal robusta, digamos, como fue la primera, que era el tema de las filtraciones, que, bueno, todos y todas nos enteramos, digamos, que era lo que se conversó allí. Por cierto, todavía hay algunas investigaciones penales que están en curso, que nos parece que también eso va a ser relevante, porque eso lo que busca es otro tipo de responsabilidad, además de la que estamos conversando, que es la penal. Así que creo que todavía queda bastante camino por recorrer, pero lo que tenemos muy claro es que tenemos que ser luchadores contra la corrupción en nuestro país, porque finalmente eso daña la democracia, daña la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y eso nos parece que es gravísimo en un contexto de un país que existe, un Estado democrático de derecho, donde se respetan los derechos de las personas, y eso es lo que nos inspira para poder seguir trabajando en estos temas, y cada vez que sepamos de una situación como esta, lo que esperamos es que ocurra lo que ayer ocurrió en el Senado. Carolina, diputada, perdón, en el tercer capítulo toca a la clase política, sobre todo toca al Senado, porque estas intervenciones, nombramientos de jueces, ascenso y otro, pasa por conversaciones con los senadores. Es inevitable porque los senadores tienen que votar en muchos aspectos, por ejemplo, para nombramiento fiscal nacional, fiscales, o para los jueces que llegan a la Corte Suprema, y nadie vota si no sabe quién es el candidato. Por lo tanto, los mismos senadores son casi obligados a conversar. Hay demasiada conversación. De esto se deriva la necesidad de reformar la selección de los magistrados y del fiscal nacional, quizás por un mecanismo como Estados Unidos, mecanismos electorales muchas veces. Porque cuando hay designación hay arbitrariedad. Lo que pasa, Alejandro, es que a mí me parece que acá existe la normativa que regula el lobby en nuestro país. No es una norma relativamente nueva, pero sabemos que queda corta en relación a las situaciones que tú estás mencionando. Efectivamente, en el Senado se hace una presentación, digamos ahí, frente a todos, de quienes son candidatos o candidatas para postular a algún nombramiento. Se hacen sesiones para poder escucharlos, y entendemos que hoy día tenemos una ley de probidad y transparencia y de lobby que debiera regir también en estos casos para evitar que estas situaciones ocurran y se confundan, ¿cierto? Lo que es el ámbito íntimo, privado, del ámbito que es jurisdiccional propiamente tal, y de los nombramientos y designaciones que tú muy bien mencionas. A mí me parece que desde la Cámara de Diputadas y Diputados, desde la Comisión de Gobierno Interior, de la cual formo parte, el gobierno presentó una ley de lobby que nosotros le pusimos ahí en la Comisión 2.0, la cual se refundió con otras iniciativas que ya habíamos presentado diversos parlamentarios ahí en la Cámara a propósito de los casos que hemos estado conociendo últimamente, porque entendemos que la legislación todavía no abarca de manera clara a todas las personas que tienen que registrar este tipo de conversaciones, porque finalmente ese es el problema. Cuando no hay transparencia, cuando no hay un conocimiento respecto de lo que se hace, ahí es donde se produce el problema. Entonces, por ejemplo, si todas estas conversaciones que tú mencionas se hicieran mediante los mecanismos legales, a través de los registros correspondientes, en la ley del lobby, por ejemplo, no habría ningún problema, porque para eso está. Lo que pasa es que también entendemos que el concepto de lobby a veces es mal entendido, pero es todo lo contrario, es proteger justamente que las cosas se hagan como se deben hacer, y por eso esperamos que ojalá, porque la ley que te menciono ya la mandamos al Senado, ojalá que se pueda aprobar rápidamente para que tengamos un sistema que sea más confiable, más transparente, y que le dé confianza también a las personas de que no se van a seguir produciendo arbitrariedades o conversaciones que no corresponden en contextos que hoy día no debieran ser. Entonces yo creo que ahí está el principal foco del trabajo. ¿Cómo sacamos de manera rápida esa ley que hoy día es necesaria para evitar que situaciones de corrupción sigan tomándose la agenda pública?
Bueno, y con esto Antonio Ulloa pone fin a su carrera en el Poder Judicial luego de 36 años y se suma claramente a Ángela Vivanco. Muchas gracias, diputada Carolina Tello, del Frente Amplio, por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, que tengan un bonito día. Gracias, chao. Chao, chao. Son ya las 7:54. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ay, Dios mío. Bueno, vamos al mundo, porque se está realizando ya en Brasil la nueva cumbre COP 30. Han ocurrido varias versiones y desde que se planteó esto, que fue una reunión previa justamente en Brasil, en Brasilia, y que a los meses después derivó en la cumbre de París, el famoso marco acuerdo ambiental de o acuerdo de París. Tiene su origen en Brasil, entonces es curioso cómo se da vuelta el círculo. Se cierra. ¿En qué contexto parte esta cumbre? La verdad es bien pesimista. Estados Unidos lo niega absolutamente y es la segunda potencia, la primera potencia económica y política del mundo y militar hoy, aún con China haciéndole sombra, pero todavía Estados Unidos es primera potencia diciendo que esto no existe y no solo no existe, lo está saboteando. Sí, nos fueron. En razones de intereses materiales, son grandes exportadores de petróleo, gas y qué sé yo. En segundo lugar, porque los europeos también dependen para su suministro del gas y del petróleo ruso, que están ahora con un tremendo lío ahí por el conflicto en Ucrania, donde está el doble discurso. Hago negocio por debajo, pero le declaro apoyo militar y los enredos, porque la hipocresía es parte de las relaciones, obviamente, en el mundo, a veces por razones mediáticas. Pero ese es otro factor. Y además ahora, como la Unión Europea se va a ver forzada a desarrollar y remilitarizarse, porque hasta ahora había descansado en la OTAN financiada por Estados Unidos. Trump le dijo, ahora ustedes financien su defensa, van a tener que hacerlo, eso significa llegar al 5% del PIB. Y por lo tanto, muchos programas sociales van a pasar a pérdida, entre otros, la ayuda para el cambio climático y la reinversión para el cambio climático. Otro punto en contra. Lo otro es que de lo que se ha acordado en las cumbres es casi nada lo que se ha avanzado. Sí. De hecho, por ejemplo, todos los países que han firmado, que son como 200, tienen que presentar todos los años su plan concreto, objetivo. Esto vamos a hacer. El compromiso. Ninguno cumplido. Ninguno. Unos tiran una cosita, otra, pero en la magnitud que no. Lo cuarto es cómo los chinos están aprovechando cada, no sé si error, o cada acción de Estados Unidos de replegarse al aislacionismo. Beijing lanza una ofensiva de renovación de las fuentes de energía, los autos eléctricos que están copando los mercados, el desarrollo de los paneles solares, de las energías renovables, tienen de lo que tú te imagines y ofreciéndoselo a un precio mucho más barato a los países que lo quieran comprar. De hecho, tú vas allá y te hacen un paseo por todos los productos energéticos que tú puedas ni siquiera imaginar, lo están haciendo los chinos. Entonces, ahora China aprovecha esto y empieza a copar espacio una vez más. En la tónica, Estados Unidos se retira, China penetra. Lo otro interesante es que América Latina, dentro de todo, con una serie de contradicciones, sale mejor parado que los demás continentes. Y es la que menos contamina quizás, países como el nuestro, por ejemplo, marginal. Claro. Pero que están avanzando seriamente en temas de energías limpias. Sí. Y el caso de Chile, pues, alguna vez que vamos de puntero, porque ya no puntero en nada. El tema de Chile es más interesante todavía porque aquí se ha producido una verdadera, la palabra asusta en estos tiempos, revolución en la materia energética. La entrada de las energías renovables está detenida porque podría ir muchísimo más. Ha copado todas las fechas, todas las metas, ha pasado por arriba, exclusivamente porque no hemos podido avanzar por el tema de la permisología con la segunda línea de transmisión. O sea, estamos generando energía, hay que mejorar el almacenamiento, pero no tenemos fuente para transmitir de un punto de otro al país. La mayoría de estas energías se producen en el norte de Chile. Entonces hay que meterla en algún sistema eléctrico
pero como no podemos tener una guitarrita, tiene que ser carreteras públicas, y hay una, se copó, pero se copó antes de un año. Imagínate cómo el énfasis en la generación de energía limpia ha superado las metas que se habían planteado más optimistas, y tenemos que avanzar, esa es una gran. Y la tercera es la distribución. O sea, tenemos monopolios naturales, ya hemos visto lo que pasa con el precio de la energía. La energía que bajen las cuentas. Claro, debería haber bajado dramáticamente. Entonces es verdad que este es uno de los temas puntuales. No hay actividad económica más importante en un país que tener energía, porque todo se mueve con energía, si no, no puedes hacer nada. Ni instalar un boliche porque no tienes luz o refrigeración para tus productos, qué sé yo. Esto es clave, y esto debe ser política pública. Y deberían estar todos concentrados en cómo mejoramos la segunda ruta de transmisión y entrar claramente a la distribución y terminar con los monopolios naturales y traspasar los precios a lo que se supone que son los consumidores protegidos. Pues, a los que pagan más en Chile son los protegidos, porque lo otro va en el libre mercado. Pero no va a salir mucho de esto, salvo que marque un cierto liderazgo América Latina. Y ahí Lula se la ha jugado, que también se va transformando, está intentando transformarse en un líder del tercer mundo, del mundo sudamericano, liderando una serie de iniciativas, nosotros siempre descolgándonos un poquito, porque la política exterior de Chile es no entrar a bloques en Sudamérica, sino negociar solo, directo, porque cree que le sale más rápido. Negoció con Canadá, Estados Unidos y México, por separadito. Después negoció con la Unión Europea, justo cuando Brasil, en los gobiernos de Lula anteriores, había intentado agrupar a toda América del Sur, en el Mercosur, y negociar directo con Europa. Y Chile se le movió por el lado y negoció primero. Esa es una. Y lo otro, que nos hemos abierto al Asia también por la vía individual. Pero los tiempos que vienen exigen alianzas, porque ya solo no navega en un mundo tan turbulento. Por lo que se viene es muy complejo, se hace muy difícil pensar que se va a avanzar en esta meta, y por lo tanto la pelea la estamos perdiendo. Y no hay en este encuentro ningún objetivo preciso. En el anterior se vio el tema del financiamiento. Cómo financiar esto, cómo apoyar a los países que van detrás. Pero en esta no hay una meta muy correcta, muy clara, muy precisa. Es discutir, pegarle a los países que son contradictorios, como Estados Unidos y la Unión Europea, pero más allá del gustito no se ve de verdad que puede haber logros muy importantes. Pero la pelea hay que darla. Y por último hay que hacer el testimonio y tomar el liderazgo. Sería bueno que América Latina lo tomara, pero no corriendo cada uno por su lado, porque esto que los presidentes no se dan ni la mano, o si se dan despectivas, así no llegamos a ninguna parte. Vives en América Latina, tienes que partir del mundo en que vives para entrar al mundo, si no, no eres nada. Chile es un país demasiado pequeño para jugársela solo. Acuérdate, mediano, dice el presidente Boric. En el extranjero. El optimismo me gusta. 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más contenidos, con más entrevistas acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio Usach estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles,
un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Los 8 candidatos presidenciales se enfrentaron por última vez antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre en el marco del debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. En el encuentro de anoche estuvo marcado por algunos cara a cara, los que apuntaron principalmente a temas de seguridad e inmigración. También los candidatos abordaron los ejes de economía, políticas sociales y gobernabilidad. El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la el exministro de la Corte de Apelaciones, Santiago Antonio Ulloa, debido a sus vínculos con las redes de influencia del abogado Luis Hermosilla y a una serie de acciones que son ilegítimas. Los parlamentarios obtuvieron por amplio margen la cantidad de votos necesarios para destituir al acusado por los 3 cargos que se le imputaban y que configuran la figura de notable abandono de deberes. Y el destituido juez Antonio Ulloa calificó de injusta la aprobación de la acusación constitucional. Luego de la sesión que se celebró en la Cámara Alta, el ahora exministro reclamó que el Poder Legislativo no respetó el principio latino de non bis in idem, no 2 veces por lo mismo. Esto porque fue cuestionado luego de que la Corte Suprema lo mantuviera en su cargo, tras un proceso disciplinario que se originó por su vínculo y conversaciones con el abogado e imputado en el caso Audios, Luis Hermosilla. La Superintendencia de Pensiones instruyó este lunes a todas las administradoras de fondos de pensiones a entregar un informe completo sobre sus actividades de publicidad y promoción. La medida se adopta luego de que un reportaje revelara que la Asociación de AFP financió a la fundación del economista Bernardo Fontaine, quien forma parte del equipo de campaña de José Antonio Cast, para difundir campañas digitales con desinformación y además ataques dirigidas a las candidatas Evelyn Matei y Janet Jara. Y en el marco de la COP30, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, instó a los estados a derrotar a los negacionistas del cambio climático. El mandatario brasileño sostuvo que en el año de las noticias falsas y la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las pruebas científicas, sino también el progreso del multilateralismo. El Senado estadounidense aprobó el lunes 10 de noviembre el acuerdo para poder financiar el sistema público. Envió a la Cámara Baja un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, pero lo hizo en forma fracturada, lo que ha generado un serio problema al interior del Partido Demócrata. Con esta manera se rompe el estancamiento de semanas que había interrumpido los beneficios alimentarios para millones de personas y que había dejado a cientos de miles de trabajadores federales sin salario, además de paralizar el tráfico aéreo. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, claramente queremos analizar lo que fue el desempeño de los 8 candidatos a la presidencia luego del debate de anoche, más de 3 horas, de Anatel, donde vimos básicamente, Alejandro, no sé si concuerdas, las mismas, reflexiones o propuestas para algunos populismos, promesa, pero mayor enfrentamiento entre los candidatos de lo que vimos en los últimos debates televisivos e incluso en Archie. Y de esto, ¿con quién vamos a conversar? Con Jimena Jara, profesora de comunicación y experta en narrativa política. Jimena, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Jimena. Hola, ¿otra vez? Hola, Así otra es, vez. porque la vida fluye y salen más y más cosas. A ver, yo creo que esta conversa tiene que ver no solo con el debate, sino como ya llegan definitivamente a la primera vuelta los candidatos. Y vamos pelando uno por uno. Son Janet tantos. Jara, tengo la sensación que al final de cuentas Janet Jara ha tenido un problema práctico, que ella no pone la agenda, se la ponen. Y eso en política es grave. ¿Están así o no?
Sí, ella ha tenido bastantes problemas como para poder llevar adelante sus propios temas. Yo no quiero ser ni conspiranoica ni nada, porque de esto se habla bastante, pero igual yo quiero reconocer que hay al menos una tendencia mediática que no la favorece. Y eso es una realidad, pero también es una realidad que los temas que se están poniendo en agenda son temas que favorecen mucho más a la derecha, ¿no? Entonces tiene que ver todo con seguridad, con cárceles, y en los contextos que ella ha tenido, por ejemplo, para poder hablar de pensiones, que es lo que a ella le interesa, ella los ha aprovechado. Yo tengo la impresión de que, es cierto, ella no ha puesto la agenda, pero aún así ella ha ido mejorando su performance a lo largo de los distintos debates, ¿no? Yo siento que ayer en la noche ella estuvo mucho más entera que, por ejemplo, en ese primer debate, Sí. Anatel, en el que todos la confrontaban, todos la interpelaban y ella un poco no sabía cómo hacerlo, ¿no? Ella ayer llevaba un derrotero bien claro y en ese sentido yo creo que ha mejorado y ha crecido. Si será suficiente, está por verse. Perdona, Pero para la segunda sí. vuelta puede ser importante este reimpulso para la segunda vuelta, pero eso sí. En la misma línea de lo que decía Alejandro, para seguir con la candidata del oficialismo de la democracia cristiana, Jimena, ¿qué te pareció que fuera más enfática en desmarcarse del gobierno, incluso el estilo del presidente Boric? Yo creo que eso ya empieza a ser una estrategia de segunda vuelta, en el sentido que ella necesita romper el techo de apoyo que tiene el gobierno, ¿cierto? Entonces uno imagina que ella tiene este piso, que es el piso oficialista, pero ella, si quiere apuntar a tener una buena votación en la segunda vuelta, y si es que quiere tener alguna opción de ganar, necesita romper este piso del oficialismo, ¿no? Y eso significa poder jugar con algún nivel de crítica al presidente Boric. O sea, y por eso ella aprovechó, creo. Dejar de Sí. ser tildada de la candidata de la continuidad, como insiste Kast, por ejemplo. O sea, Kast quiere mucho enmarcarla en la idea de la candidata de la continuidad para justamente poder replegarla a este espacio de alrededor de 27 a 30 puntos de aprobación, ¿no? Y ella necesita romper ese techo. Por eso ella asume que fue parte de este gobierno, pero asume en estos momentos una posición más crítica que le permite decir, yo no soy lo mismo. O sea, yo sí estuve en este gobierno, pero habría hecho las cosas distintas. Entonces ahí le dispara al gobierno por el caso Monsalve y también por estas formas de estilo, ¿no? Sobre todo porque esto de Monsalve, lo de Milei, bueno, paja molida. El tema de las megatomas y los desalojos masivos que se va a involucrar el gobierno, quizás es mucho más delicado, porque frente al derecho a la vivienda, que es una aspiración tremenda, en un momento que, bueno, el país siempre ha vivido con crisis de la vivienda. Esta discusión viene del centenario de la República, de que en Chile se vivía pésimo, y que hay gente que no tiene una casa donde vivir, un techo propio, que vive hacinado o vive en la periferia, y no le queda otra, ya se han surgido la mayoría de las poblaciones en Chile, por tomas. Entonces, como hacer lo que la justicia dice, pero no hay una alternativa. Y ella en eso creo que pone un punto de crítica más consistente al gobierno que aspectos más formales. Y es cómo actuar con mayor decisión en materia de vivienda. Hay que construir viviendas. Claro, porque no queda otra posibilidad, Alejandro. Efectivamente, esa es la crítica que ella hace más dura, que es también testimonial, digámoslo, porque como de aquí a 4 meses los problemas no se resuelven, pero eso le permite a ella desmarcarse y decir que va a hacer las cosas de otra manera, porque efectivamente hoy día tú tienes mucha razón. Para el centenario teníamos una situación bien similar, pero fue una de las crisis de vivienda. Después de eso se promulga la ley de viviendas de obreros, ¿no? De viviendas sociales. Y después, en la década de los 60, cuando hay de nuevo este auge de tomas por la migración campo-ciudad, se forma, de hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y viene toda la política, una política muy activa de vivienda de los gobiernos, de distintos gobiernos sucesivos, ¿no? Entonces, hoy día lo que hace falta es un impulso como parecido en ese sentido, porque la crisis que hay hoy día es parecida a la crisis que hubo a principios del siglo pasado y que hubo en la década de los 60, ese tipo de crisis de vivienda. Jimena Jara. Entonces está bien que ella haga esa exhortación, ¿no?
Vamos también a la otra exhortación que hace, que para algunos fue el punto más, digamos, positivo o álgido de José Antonio Kast, porque se mantuvo en la misma receta con el tema de la seguridad, incluso dijo que no comentaba sobre las medidas de seguridad, la que él usó en el cierre de su campaña, ¿no? Suerte de jaula, ¿no? De antibalas, qué sé yo. Creo que eso fue bastante débil. Pero lo que sí le dijeron algunos analistas sobre su performance fue interpelar justamente a la misma candidata y a este gobierno en materia de inseguridad con la carta que al menos 3 alcaldes oficialistas, Quilicura, Cerro Navia y La Cisterna, le entregaron al presidente Gabriel Boric, justamente porque faltaba Estado y estaban aterrados, ¿no?, en sus respectivas comunas por el narco, el crimen organizado, la delincuencia en general. ¿Cuál sientes tú que fue la mejor, no sé si defensa o ataque incluso, de José Antonio Kast en el debate de Anatel de anoche? Sí, yo creo que lo que tiene de capital José Antonio Kast es que se mantiene mucho en su personaje, ¿no? De hecho, hasta niveles absurdos, como no sale de su personaje y cuando es interpelado tampoco responde. Entonces él iba a hacer ayer 2 o 3 cosas, ¿no? Él quería primero echarle la culpa de todo al gobierno y establecer que a partir de este gobierno hay esta crisis de seguridad que es una emergencia, que esta idea que él tiene del gobierno de emergencia, un país en ruinas que él viene a salvar y a levantar. Segundo, establecer que Jara es la candidata de la continuidad de este gobierno que tiene el país en ruinas. Y tercero, no responder ninguna pregunta que le fuera incómoda, ¿no? Entonces él trataba de llevar todo a 2 grandes temas como de política pública. 1, seguridad, y 2, reducción del gasto estatal. Esas fueron sus 2 lógicas para cualquier pregunta. Y se mantuvo, y esa es la gracia que tiene Kast, que se mantuvo en sus fenicios, ¿no? Entonces logró instalar esta idea del cambio radical a un país que está en ruina, que es lo que lo hace fuerte frente a sus votantes. Pero entiendo, me parece a mí, que fue bastante débil también en la defensa en varios momentos, ¿no? Él no pudo explicar por qué esta idea del vidrio, de hecho dijo no se comenta, no se como comenta si se lo hubieran sí, sugerido de una manera así como que Chile es un país que se está cayendo, pero de lo que participa ese vidrio es de la idea de que Chile se está cayendo a pedazos y que un candidato ya no puede estar expuesto, lo cual es bien absurdo porque él entró en ese mismo acto saludando a todo el mundo antes de meterse en esa jaula blindada, pero en fin. Bueno, es un diseño porque el empresariado apostó a él y la platita viene en la medida que él saque todos esos temas que le hicieron perder la campaña anterior frente al presidente Boric, ¿no? Cuando empezó con que va a cerrar los centros de pensamiento, intervenir las universidades, echar atrás las leyes que han beneficiado a las mujeres, y eso fue lo que lo arrinconó, y por lo tanto eligieron seguridad y crecimiento, y no se mueva de ahí. Y instaló una buena idea, el gobierno de emergencia. Yo no voy a hablar de lo otro, dice, porque aquí hay una emergencia y solo voy a gobernar por el tema de la emergencia. Dentro de un diseño, ha sido inteligente. Ha sido inteligente y le ha permitido además esconder debajo de la alfombra todos los temas valóricos, ¿cierto? Entonces él ha logrado más o menos zafar, y cuando ayer se insiste en los temas valóricos, él dice todo el mundo sabe lo que pienso, eso sigue vigente. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que en temas valóricos él va a gobernar con su programa del 2021, por ejemplo? No sabemos. Claro. No es claro, pero el diseño le permite no decir nada que le sea incómodo. Vamos con Evelyn Matei y Jimena Jara. ¿Cómo viste el desempeño? También esta respuesta, o más bien, cómo interpela al propio, y se lo aguardó, pone sus 3 minutos cuando tenía tiempo, interpelar a José Antonio Kast en relación justamente a este vidrio antibalas, diciendo que ella no tenía miedo y que iba a proteger, digamos, no se iba a salvar ella, sino que quería cuidar, obviamente, a las y los ciudadanos. También habló sobre términos también de seguridad, situación de en la cárcel o en el cementerio. Tenemos que tener ministros y subsecretarios que permitan ponerlos justamente a los integrantes del Tren de Aragua y de otros, dijo, terroristas del sur, ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal, dijo ella. ¿Tú crees que ese tono más duro, donde ella, digamos, se quiso emparentar incluso con Johannes Kaiser, que le regaló la rosa de cumpleaños, va a ser una buena estrategia? ¿Cómo viste a Evelyn Matei? Mira, yo creo que ella llevaba un mejor guión
que performance. Ya. Y eso me parece que es una tragedia, porque dijo cosas que eran superpower, ella iba preparada para decir estas cuñas, que son súper interesantes, tienen mucha potencia, pero ella no estaba muy segura, ¿no? Y eso es bien injusto también con ella, creo, porque ella al menos respondió todas las preguntas, las que le gustaban y las que no le gustaban, ¿cierto? Cuando le volvieron a confrontar con la idea de la venganza, del plan de búsqueda, que no ha hecho otra cosa más que desacertar Evelyn Matei en ese tema, ella volvió a responder sinceramente, a diferencia de Kast, que cada vez que le preguntaban algo que le resultaba incómodo, los bots, o qué sé yo, o las AFP, o Fontaine, simplemente no respondía y le disparaba al gobierno. Ella respondió todas las preguntas y las respondió mucho más sinceramente y en un sentido como más ontológico, ella fue más honesta. Pero su performance fue más accidentada, ¿no? Más vacilante. Sí, ahora, el problema de Evelyn Matei, si me permite una opinión, es que nunca ha tenido claridad qué es lo que busca, qué es que la distingue de otros candidatos de la derecha más dura, e incluso en su aproximación al centro, de repente da señales, pero después le pega un palo en la cabeza a la gente que tiene posiciones más moderadas, más de centro. En consecuencia, hasta el final no tengo claro qué es lo que representa Evelyn Matei, para ser sincero. Sí, yo creo que tienes mucha razón, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Alejandro. O sea, como ella, si algo ha caracterizado esta forma de candidatura de Evelyn Matei, ha sido su aproximación paradójica. O errática. Claro, y errática al electorado, ¿cierto? Porque habiendo un espacio al medio, ella no termina de decidirse, entre otras cosas porque sabemos que es el electorado tradicional de la derecha el que se ha ido derechizando. Entonces ella está tironeada entre su impulso de pelear ese voto más endurecido de la derecha histórica y ocupar ese espacio de votos que hay al medio, y no ha logrado decidir. Yo creo que si ella hubiera decidido cualquiera de las dos cosas, estaría hoy día en una mejor posición. Johannes Kaiser estuvo como que volvió a su tono un poquito más de enojo, interpeló mucho también a la candidata Jara, se le vio en las imágenes siempre poniendo esta gestualidad diciendo, pero ¿cómo? Así como incrédulo respecto a otros comentarios de los candidatos, y fue aquel Johannes Kaiser que nosotros conocemos un poco más duro, ¿no? Interpelando también al rol del Partido Comunista en temas de seguridad, que luego pidió el fact-checking y se hizo, y tenía razón, al parecer, según la prensa. Y bueno, y creo que se la jugó bastante. ¿Cómo viste a Johannes Kaiser? Que hay que decirlo, nos guste o no, es buen orador. Es buen orador, ha mejorado muchísimo su performance y logra decir las cosas más brutales sin perder la calma, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien impresionante porque parece convocante, parece que está diciendo cosas de sentido común y está diciendo cosas como yo apoyaría un ataque a Venezuela de Estados Unidos. Sí. O yo cerraría Punta Peuco y amnistiaría a todos esos criminales de lesa humanidad. Dice esas cosas como si fueran lo más lógico, ¿no? Como que las políticas de reparación del Estado son políticas de venganza, que los soldados, en la mañana había estado en una entrevista y dijo que los soldados que cometieron violaciones a los derechos humanos no podían decidir por sí mismos, más o menos que eran víctimas de la misma situación. Entonces, lo que tiene de increíble es que tiene suficiente temple como para poder decir estas cosas sin que se le mueva un músculo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que al parecer la derecha tradicional o el votante de la derecha tradicional está buscando crecientemente. ¿Por qué? No lo sé, pero eso es una cuestión que está siendo bien premiada. Bueno, de hecho, esto de confrontar es un diseño que probó Trump con muchos resultados y Milei a su manera también, que es primero polarizar más, levantarse como líder mesiánico, creo que lo llaman el Hijo de Cristo, algo así, y además de pocas ideas, fuerza, frases, sin entrar en explicaciones cómo lo va a hacer. Pero eso ha dado resultados en otras partes.
Y está dando resultados, o sea, yo no creo que va a dar resultados al punto de que él pase a la segunda vuelta, yo no creo, todo el mundo dice que está abierto, esos estudios que también ustedes han visto y que no pueden circular, no, es un diseño, se ha es un movido diseño mucho. Campaña ese. Pero él creo que lo que quiere es quedar en buena posición para, primero, negociar en el Parlamento y tener un buen apoyo en la lista parlamentaria, y segundo, ir en la próxima campaña presidencial. Entonces, él está siendo muy estratégico y en eso lo está haciendo súper bien. Jimena Jara, algo que destacar de los otros candidatos, pensemos en Marco Enrique Ominami, en Franco Parisi, en Mike Nichols, Artés, algo que tú hayas destacado de que se la jugó, más allá de que tengan, digamos, dadas las últimas encuestas, pocas probabilidades de pasar a la segunda vuelta, pero algo que tú dijiste, aquí hubo una buena performance, se la jugaron, o por el contrario, acá erraron y mostraron sus debilidades. Mira, yo creo que en general Marco Enrique Ominami es un gallo con muy buena performance. O sea, hay varios momentos en los que como votante de centro izquierda uno dice, qué estupenda respuesta, que bien confronta este tema o que bien aborda este tema. Pero, si tan solo no fuera Marco Enrique Ominami. Pero, ¿no? Claro. Sí. O sea, como en cualquier otro candidato uno diría, wow, esto está increíble, pero es Marco Enrique Ominami. Entonces, en el fondo ahí hay una tragedia que es como su propio capital reputacional, su propia historia, que no le va a permitir dar más que lo que ya da, pero tiene mucha performance, es risueño, o sea, tiene las mejores cuñas, sin duda al menos anima el debate. Y en el caso de Parisi, a mí me parece que es particularmente peligroso porque convoca él sabe muy bien cómo ir a buscar su propio electorado, ¿cierto? Entonces él habla de los hijitos de papá, por ejemplo, sabiendo que ese es un discurso que calza muchísimo, los hijitos de papá que han recibido todos los mimos y que son flojitos, dijo. Sí. Ese tipo de discursos son súper útiles para ir a buscar un electorado, pero al mismo tiempo sabe muy poco de política pública. Entonces, por ejemplo, cuando lo confrontan a temas valóricos, él se enreda enormemente, da muy malas respuestas, y entre las cosas que dice es, por ejemplo, no me molesta el matrimonio igualitario, o no tengo problemas, que es como, ok. Sí. Y además dice que él incluso daría la pastilla del día después gratis. Sí. Cosa que ocurre desde el 2009. No, pero y dijo Chile. Sin receta, en este caso los anticonceptivos, sí. Cosa que también ocurre. Sí, Entonces hay un desconocimiento ahí de la política pública que es bien peligrosa, pero que le resulta útil desde la formulación más de la cuña. Y brevemente, para finalizar, Mike Nichols, Eduardo Artés, ¿viste algo destacable? Porque Artés también lo vimos en Archie, andaba muy enojado. Acá no tanto, pero siguió con el discurso antiimperialista y volvió un poco también a la Guerra Fría, como siempre. Sí, Artés es un personaje, me parece que juega él su personaje, como que ayuda a darle atmósfera al debate, pero no me parece tampoco que haya puesto ningún punto, porque ahí sí él podría haber dicho algunas cosas ¿Y lo que, de por ejemplo, Recabarren? Jara no puede decir, ¿Lo de Recabarren? de contexto, pero no ocupó ese espacio. ¿Te acuerdas lo que dijo de Recabarren y que no estaba a favor de los sueldos mínimos o de los salarios? de ir aumentando. Sí. Ahí le hizo un punto. Bueno, en fin. Ahí le hizo un punto. Claro. ¿Siente que va a marcar algo este debate? ¿Que va a cambiar de alguna manera la aguja de lo que vimos de las últimas encuestas, Jimena Jara, de las que pudimos comentar? ¿Sí? Sí puede haber impactado en lo indeciso. Yo creo que si es que cambia algo, cambia a partir de la emoción, como yo lo vi muy decidido, me gusta porque dice las cosas como son, o no me gustó porque no estaba claro, porque yo lo vi muy dudoso. Es más bien de performance, porque grandes propuestas no se alcanzaron a ver y definitivamente diálogo no hubo ninguno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jimena Jara, como siempre, profesora de comunicación y experta en narrativa política, por tu análisis de lo que fue este último debate de Anatel, donde estuvieron presentes los 8 candidatos por los cuales vamos a votar este próximo domingo. Un abrazo grande. Muchas gracias por invitarme y a cruzar los dedos. Eso. Y a votar. Sí. Ya sabemos ya. Ya estoy tomando tintes ¿De qué? De ser un creyente. ¿De un creyente? De los milagros. Oye, no, es que ha sido tan larga, está
Está siendo demasiado larga esta campaña. Un abrazo, cuídate. Chao. Chao, Jimena. 8:28 y antes de la pausa, solo breve, recordar nuestra pregunta del día que tiene que ver justamente con la performance en el debate de Anatel. A raíz del último debate presidencial, ¿cuál fue la mejor performance? La rosa de Kaiser a Matei, Kast tranquilo o nervioso, la segunda opción, la tercera, Jara desmarcándose del gobierno y la cuarta, Matei criticando el vidrio antibalas de Kast. ¿Vamos a una pausa? Yes. Ven. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Y estamos de vuelta. Bueno, los alcaldes de Cerro Navia, Mauro Tamayo, de La Cisterna, Joel Olmos, de Quilicura, Paulina Bobadilla, se juntaron y llegaron al Palacio de la Moneda con una carta. Destinatario, el presidente Gabriel Boric. Razón, motivo y contexto, la falta de protección policial. Así es. La inseguridad en las comunas populares al nivel de que hay miedo. De eso vamos a hablar en breve porque estamos comunicándonos con uno de los alcaldes, justamente el de Cerro Navia, Mauro Tamayo, que es parte, como tú bien dices, de esta solicitud a través de la misiva al presidente Gabriel Boric. Mientras, veamos cómo están las callecitas de Santiago y la temperatura. Está haciendo calorcito acá en el estudio, Alejandro. A ver cuánto subió afuera. Sí, estamos, 11 si grados. Ya lo voy a prender. 11 grados tenemos a esta hora en la capital, esperando 25 para esta jornada de martes 11 de noviembre. Y las callecitas de Santiago, a ver si hay algo que podamos informarles de último minuto, ustedes que están viajando hoy, ahora a los estudios, al trabajo, bueno, la vida. A ver, sí, mira, para variar, congestión en varios puntos. Vespucio Sur al norte entre Vicuña Maquena y Quilín, Vespucio Norte al oriente entre Avenida Independencia y Recoleta, también hacia el nudo de Quilicura por Américo Vespucio al oriente y Ruta 5 al sur, también hay alta congestión a la hora, y hacia el Puente Los Aldes por Avenida Kennedy y Costanera Norte. Dicho eso, vamos entonces ahora sí, como tú bien señalabas, Alejandro Guillé, a la conversación con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, que ya está en contacto. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está? Tanto tiempo. ¿Nos escucha? Muy bien, feliz de estar en mi radio. Yo digo eso porque yo también soy egresado de la USACH, que sí, feliz de estar acá con ustedes. Me encanta eso de su radio. Está en casa, alcalde. Eso me gustó. Yo no lo sabía, para que vea. Pero se nota en el estilo. ¿Ah? Sí, lo conozco mucho al alcalde Tamayo. He estado muchas veces en su casa y además quiero decirle, don Mauro, que le echo de menos. Oiga, pero vamos a tema. Ustedes llevaron una carta. Cariño. Sí. Usted llevó una carta y hay expresiones en la carta que dice que las familias viven aterradas. ¿Qué está pasando en Cerro Navia y en estas otras comunas? Porque ustedes hablan en general por el mundo de las comunas populares. Sí, tal cual. Está difícil, Alejandro. Yo soy un hombre de gobierno, yo voté por este gobierno, en mi gobierno, y esto en caso alguno buscar ninguna ventaja pequeña, pero habemos muchas comunas.
Alcalde Tamayo, lo vamos a llamar. No le ponemos como Estado, como país. Se escucha mal, alcalde, estamos con un poquito de desfase. No sé si está con manos libres o será algo pasa que no lo escuchamos tan fluido. A ver si ahora, lo escuchamos. Usted ha dicho que es un hombre que votó, por supuesto, por este gobierno, es parte de este gobierno, pero están viviendo una situación muy difícil al interior de estas 3 comunas al menos. Sí, mira, el martes pasado, al menos en Cerro Navia, comenzó una disputa de territorio de 2 bandas criminales con alto poder de fuego. Yo tengo imágenes, videos, audios de ráfagas de subametralladora, arma automática, casquillos que están durante la mañana. Los niños tienen que dormir en el piso. Le ponen una frazada y no le dicen que lo duerman en sus camas. Una mamá ayer llorando me decía, yo no quería que el hijo más pequeño creciera con este miedo, con este temor, al igual como lo hicieron los grandes. Pero no lo pude evitar. Le tengo que enseñar cómo moverse en punta y codo a niños. Esa es la realidad que está ocurriendo. Entonces, y esto no es de este gobierno, esto ha pasado, yo llevo 9 años de alcalde, esto es una realidad que hemos vivido años, pero que nunca había sido de tal nivel de gravedad, teniendo bandas con alto poder de fuego disputándose el territorio. ¿Estos son los ratones y los llamados los limones, básicamente, o hay más? Hoy se nos fue ahí. Mira, es que... mil disculpas. ¿Lo escucha? Sí, lo escucho. Ahora sí. Son 3 bandas criminales esencialmente, pero están en investigación por parte de la Fiscalía. Entonces lo que necesitamos es darle el tiempo suficiente para poder hacer las investigaciones y de esa forma que se logren precisar. Lo que estamos buscando y esperando es poder con inteligencia desbaratar estas bandas criminales y no esperar que niños sufran una bala loca y que inocentes paguen, porque el común de los cristianos no pensará, bueno, que se maten entre ellos, que se terminen entre ellos, y no es así. Cuando ocurren estas balaceras, disparan a todo lo que se cruza, y ahí mueren inocentes, y sin duda que eso no lo queremos ver. No podemos esperar que eso ocurra para tomar decisiones, y hoy se requiere más presencia de Estado, con más inteligencia, pero sobre todo entendiendo que el Estado debe garantizarnos a todos y todas la misma dignidad, el mismo trato, la misma seguridad. Entonces, por eso yo pregunto, evidentemente ironía, ¿un pobre vale menos? Por eso el trato que nos dan a nosotros, por eso no hay carabineros en Cerro Navia, por eso en la comisaría no hay. A ver, entremos al área chica, diputado, porque usted, alcalde, perdón, porque usted ha dicho algo que es una verdad del porte de 2 catedrales, que es cómo se distribuye la policía en el mapa de Santiago, la georreferenciación. Hay comunas que tienen mucha dotación y hay comunas que tienen muy poca. Cerro Navia, ¿cuánta presencia policial más o menos usted tiene? Nosotros asignados a la comuna de Cerro Navia tenemos alrededor de 100 carabineros. Eso significa 1 por cada 1.400. Providencia tiene 1 por cada 500. Entonces, y además, yo digo asignados, no que estén en Cerro Navia. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo este señor? Es que estén asignados, que estén inscritos en una comisaría, no significa que presten servicios en esa comuna. A ver, eso. Se van a May, se van a una protesta de no sé dónde, se van al Estadio Nacional cada vez que hay algún concierto. Entonces, finalmente, a pesar de que están adscritos a una comisaría, no necesariamente prestan servicios en esa comuna. Entonces, es una doble tragedia. O sea, entonces, porque de estas comunas sacan a los efectivos a distintos operativos y nos vuelven a dejar sin nada. No es presencia policial permanente, ¿se entiende, alcalde Tamayo? ¿Qué más están pidiendo? Porque me imagino que hay una también falta de coordinación efectiva, de inteligencia para también la persecución criminal. Y algo que me quiero detener porque no entiendo a qué se refieren ustedes como alcalde en esta misiva al presidente Boric, la clarificación del rol y los deberes del Ministerio de Seguridad Pública. Hace 7 meses se crea esta nueva institucionalidad en la cual teníamos gran esperanza con funcionarios, con una figura que es el subsecretario de Seguridad Pública, que la ley le entrega una tarea clara, que es la coordinación de las fuerzas policíacas para enfrentar el delito. Coordinar no es solamente pedir, no es, oiga, por favor, sabe que hay un problema. No, es dirigir los esfuerzos. Es decir, mira, 10 se van para acá, 3 se van por allá, vamos a intervenir de esta forma,
entenderemos que cuando hay bandas criminales con este poder de fuego, yo no puedo mandar a 2 carabineros en moto, pues, tengo que mandar autos blindados, tengo que poner drones, o sea, eso es lo que esperaban nuestros vecinos, y estuvieron hasta las 3 de la mañana, hasta que se les acabaron las balas, escuchando cómo disparaban una y otra vez, preguntándose cuándo esa bala entra a mi casa. Eso es la tragedia, pues. Entonces, por eso lo que estamos pidiendo es, este señor que fue creado, ¿qué significa esa función de coordinación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los protocolos? Le hago una pregunta práctica, alcalde. Alcalde Sí, Tamayo, estamos hablando con Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia. ¿Ha usted participado en reuniones entre Carabineros, PDI, el Ministerio de Seguridad Pública para ver los problemas de seguridad en su comuna? ¿Lo han invitado? Sí, claro, sí. ¿Y? Esas reuniones son todos los meses. Ya. ¿Y qué sale de ahí? A las cuales habitualmente Fiscalía no se presenta, a los cuales nos cuentan, es solo para informativa. Carabineros dice, mira, hicimos un control y en ese control a un señor lo detuvimos. Pero no se coordinan acciones donde participe la sociedad civil también. No, lo que se hace, más que coordinar acciones, es, mira, alcalde, eso está en investigación, no le puedo entregar información. En mi municipalidad, imagínate, Alejandro, explosionó un recinto completo, posterior a que logramos quitarle una casa a los narcos. Yo le pedí al fiscal, oye, no, es que no le puedo entregar información, me tuve que querellar claro, para ser parte y así poder saber qué pasó en mi municipalidad, la que yo me toca administrar. Esto es una tragedia. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿para qué hacen tantas reuniones? Es para cumplir la norma nomás, po. Se obliga a todas las municipalidades a tener un consejo de seguridad, a sesionar, pero todos cumplen la formalidad, pero finalmente no se toman decisiones concretas. Los alcaldes no tenemos ninguna facultad para generar ninguna instrucción, solo pedimos por favor. Alcalde, a propósito también, ¿no?, de sus colegas, los ediles, en este caso de La Cisterna y de Quilicura, que presentan esta carta, ¿las situaciones son más o menos parecidas o en Cerro Navia, dado también la situación que usted nos comenta y la noticia, ¿no?, también de este hombre que murió acribillado en plena vía pública en Cerro Navia, que recibió al menos 8 balazos hace una semana aproximadamente, se vive la situación más grave? Y junto con eso, solo le quiero también preguntar qué le pareció que José Antonio Kast usara justamente la situación que viven ustedes y esta carta donde le exigen o le piden al presidente Boric de estas medidas concretas, esta falta de Estado, usándolo para fines electorales. Partamos con las diferencias en las distintas comunas o más o menos el mismo escenario. La situación en Quilicura es bastante trágica también. Es más, hay bandas que están en Cerro Navia operando y también operan en Quilicura. Entonces, pero con también homicidios, alto poder de fuego, una situación de alta desesperación. Incluso llevó a la alcaldesa Paulina Bobadilla a declarar urgencia comunal, objeto de acelerar algunos procedimientos internos y de esa forma hacer más. Pero igual las facultades nuestras son tan limitadas. Imagínate cuánto lleva discutiéndose en el Congreso una ley de seguridad municipal que entregue mínimas facultades. Hoy día un inspector ni siquiera te puede preguntar cómo te llamas. Porque la respuesta es y usted que le interesa y listo. Ni siquiera podemos pedir su carnet de identidad a hacer controles de ningún tipo. Entonces, nuestras facultades son muy, muy restringidas y evidentemente eso ve mermado lo que hacemos. Invitamos más alcaldes y alcaldesas, algunos por agenda no podían ir, pero esto afecta a San Joaquín, a Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Renca, Quilicura. O sea, son muchas comunas con estos barrios priorizados que finalmente no priorizan nada. Yo recuerdo cuando en Piñera 2, con la subsecretaria Catherine Martorell, se presenta el programa de barrios prioritarios. Fuimos a la reunión, nos dijeron, mira, su comuna esta otra, sí, estábamos los alcaldes, y yo lo primero que pregunto, bueno, ¿y esto qué trae? Pues, ¿qué significa? ¿Cuántos recursos asociados tiene? Y la respuesta fue bien incómoda, fue como, mira, la verdad es que no tiene recursos. Vamos a hacer una coordinación y vamos a ver. Finalmente,
el programa, por ejemplo, Somos Barrio. ¿En qué se termina toda la cantidad de propuestas, sueños, aspiraciones en arreglar una cancha, arreglar una plaza? Eso es toda la intervención extraordinaria en los barrios que más se necesitan. Lo que le estamos diciendo al presidente, en estos sectores tenemos que generar una estrategia distinta, con inteligencia, con ocupación, pero sobre todo con presencia del Estado. Tenemos que tener a las mejores y mejores profesores de Chile ahí, en esos barrios, las mejores calles, las mejores áreas verdes, los mejores equipamientos deportivos. Porque en base a la ausencia nuestra como Estado, finalmente, ¿quién se hace parte? El narco. Y el narco está para los velorios, y el narco está para los útiles escolares, y está dando respuestas que finalmente nadie más da. Y eso es una tragedia. Respecto a lo que dijo Kass, hoy día tenemos 3 grandes bandas criminales encerradas. No podemos esperar que sean 10 o 20. ¿Y qué le pareció que Kass usara finalmente también esta situación, señalando, ¿no?, que alcaldes oficialistas también se dan cuenta de la inseguridad grave que hay en nuestro país? Lo usara ustedes, digamos, en el debate de anoche en Anatel. Es propio del periodo de campaña que se busquen hacer puntos, pero efectivamente y los 3 alcaldes estaban comprometidos con la campaña de Janet Jara, eso es evidente, notorio, y nosotros lo que hemos buscado, y siempre ese ha sido el tono, nosotros no hemos venido a pedir cabezas que destituyan, que presenten renuncias, nosotros lo que hemos venido a buscar soluciones. Lo hemos hecho con los presidentes anteriores, lo haremos cada vez que sea necesario, porque hoy día nosotros nos eligen los vecinos para hacer todo lo posible para que estén más seguros. Y ese es nuestro propósito, no descalificar a nadie, solo manifestar nuestra urgencia, nuestra necesidad. Y ocupo este micrófono y estos momentos para pedirle al Estado que nos acompañe, que vayamos a la Sara Gajardo, que vayamos a la población de Saavedra, que vayamos a conversar con los vecinos que la están pasando mal, para que puedan constatar en terreno la realidad que muchos chilenos hoy día la están de verdad sufriendo, y necesitamos que el Estado se haga presente. Bien, pues Mauro, muchísimas gracias por este contacto. Señor alcalde de Cerro Navia. Gracias, alcalde Tamayo. Alejandro, querido. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Mauro. Bueno, vamos ahora con más contenidos con nuestro compañero Gonzalo Espinosa cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. ¿Cómo estás, Gonzalo Espinosa? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien ustedes? Bien, con sueño. Con sueño. Es que duró pasada la medianoche el debate. ¿Por qué sueño? Es que Chile es un país abortivo. Uy, qué manera de decir eso, sí. Las declaraciones de ahí del candidato Artés. Sí. Y convencen. Una frasecita y la gente se queda con las frases. Ni siquiera lee, no pide información. ¿Qué hay de sustancial? No, ya las pero frases eso fue mal usado, clavadas. yo encontré. Pero bueno. Abortivo. Sí. Bueno. Vamos con tus noticias, informaciones en temas económicos, Gonzalo. Sí, para las personas que tengan vuelos con LATAM, hay una información interesante porque yo le había contado hace algunas semanas el tema de que hay una posible huelga del sindicato de pilotos. Sí, recuerdo. Entonces hay que estar atento, podrían no viajar. Exacto. La aerolínea anunció la cancelación y ajuste de algunos de sus vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre como medida preventiva ante la posible huelga del sindicato de pilotos. La empresa informó que estos cambios buscan proteger a los pasajeros y anticiparse a los efectos de una eventual paralización. Entre los vuelos afectados se encuentra el LA30 Temuco-Santiago del jueves 13 de noviembre, y los pasajeros podrán cambiar la fecha de su viaje sin costo o solicitar la devolución total del dinero. Esta discusión o esta decisión ocurre mientras continúa la mediación ante la Dirección del Trabajo, luego que la semana pasada el sindicato rechazara por un 97% la última propuesta de la compañía. El presidente del sindicato dice que la situación financiera de LATAM es diametralmente diferente a la de hace 2 años, señalando que la empresa obtuvo ganancias por $242 millones en el segundo trimestre de este año, un 66% más que en el mismo periodo de 2024. Esto es lo que dice el presidente del sindicato, Mario Troncoso. Y quieren compartir. Así es. Mira. Así que esa es la información que les podemos dar con respecto a esta cancelación y reprogramación de vuelos de LATAM ante la posible huelga. Les cuento que Chile, entre los países de la OCDE,
es el que registra la mayor caída en los ingresos reales durante el segundo trimestre de 2025. Pero no quedamos hacer buenas noticias. Ya me empecé a deprimir. Empieza la jaqueca. Ya, dele. Chile es uno de los países de la OCDE donde más cayeron los ingresos reales por habitante entre abril y junio de este año. Según los datos del organismo internacional, los ingresos disminuyeron un 0,6%, al igual que en Países Bajos, mientras que el promedio de las naciones analizadas registró un aumento del 0,4%. La OCDE explicó que este retroceso en el caso chileno se debe a que el alza de la inflación contrarrestó el crecimiento de los ingresos, reduciendo el dinero efectivamente disponible para los hogares. Hay que destacar que esto es la medición que se hace entre abril y junio, porque habíamos dicho ayer que el IPC no tuvo variación en octubre, así que probablemente estas noticias o estos análisis que hace la OCDE vayan a cambiar si es que se hace una comparación en los meses que estamos viviendo ahora. Y el país que encabezó el ranking es Polonia, con un notable incremento del 3,1% de sus ingresos gracias a la moderación de precios y a un aumento de las prestaciones sociales y los ingresos de la propiedad. Continuamos. Más noticias. Adelante, no se me achique. No me achico. El año pasado se aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario, más conocida como la Ley Antievasión, que empezó a regir en julio de este año. Y a raíz de esta ley, el Servicio de Impuestos Internos detectó los primeros 109 casos de posibles subdeclaraciones de IVA por un monto total cercano a 3.700 millones de pesos. Esto es el equivalente a 3,9 millones de dólares. Esta normativa, la ley antievasión, obliga a los bancos a informar cada 6 meses sobre los contribuyentes que reciben más de 50 transferencias en un mes o más de 100 en un semestre provenientes de distintos RUT. ¿Se acuerdan que esto como que también igual fue criticado por gente que se llama emprendedora y que venden, digamos, productos? Y sin pagar nada. Claro, sin pagar impuestos. Sí, por eso. Pura ganancia. Y claro, esta ley busca hacer este cruce de datos para hacer que haya menos evasión. Entonces, con estos datos, el Servicio de Impuestos Internos analizó antecedentes de más de 165.000 contribuyentes que en conjunto recibieron más de 62 millones de abonos por un total superior a 15 billones de pesos. A partir de esta información, el Servicio de Impuestos Internos detectó inconsistencias entre los movimientos bancarios y las declaraciones mensuales de impuestos, lo que permitió identificar los casos con posible evasión de IVA. ¿Qué dice la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia? Explicó que ahora corresponde realizar revisiones en profundidad y que algunos contribuyentes serán contactados directamente para aclarar las diferencias o iniciar los procesos de fiscalización. Saravia destacó que esta herramienta está fortaleciendo el trabajo del servicio para combatir la evasión del IVA, la elusión de renta y el comercio informal, y recalcó que el objetivo es equiparar las condiciones para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y los que no lo hacen. Pero hay que fiscalizar también a los grandotes, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Porque, claro, no cuestan al almacenero o a la señora que fabrica, qué sé yo, pastel de choclo y que vende ahí en un kiosquito. No, pero hay mucha gente que vende y se hace, y que no es la persona, digamos, que de clase media o clase media baja, gente que trabaja en las redes sociales y que venden productos y no pagan nada. Ese es el tema. Ese es el tema, sí, y se hace en la América. Oye, no se usa eso, no, está moviendo muchos cientos de millones de dólares. Exacto. Y no hay ninguna garantía, no hay nada tampoco que porque además hay estafas también de por medio, no son todos, por supuesto, pero también claramente el punto que tú hacías, Gonza, hay evasión, ¿no? O elusión de impuestos. ¿Algo más, compañero, antes de pasar a la agenda para este martes 11? Sí, se publicó un informe del desempeño acumulado de las empresas públicas entre 2017 y 2024. Ya. Entonces, aquí se puede ver cuáles son las empresas que tienen ganancias y las que tienen las mayores pérdidas. Claro, desempeño económico, no performático. No performático, no de rosas. Exacto, no de rosas como ayer. A ver.
Les cuento, las empresas que tienen mayores ganancias y pérdidas. La que genera más es el Banco Estado, le sigue Codelco, después ENAP, la empresa portuaria de San Antonio, y las que tienen pérdidas, la que tiene más pérdidas es Metro, F, Enami, y la que tiene menos pérdidas dentro de las que tienen pérdidas es TVN. Ah, mira, Sí. mira, eso sí que nos sorprende, porque antes estaba liderando. Oye, Metro y F, a Sí. propósito también como más o menos el mismo rubro, uno Del subterráneo, transporte. exacto, y el otro externo. Mira, realmente preocupante. Bueno, sí, hemos visto cómo ha estado el metro también últimamente. Ya, compañero, vamos entonces, cuando faltan 7 minutos para las 9, a revisar las principales actividades para esta jornada de martes 11 de noviembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Les cuento que el día de hoy hay actos de cierre de campaña Toma, Maipú. de los candidatos que van liderando las encuestas. En la plaza de Maipú a las 18 horas se hará el cierre de campaña de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Exactamente, ahí, la fiesta. Onda, todos con Janet. Todos con Janet, sí. Y a la misma esa hora... onda, digo. esa onda. Y a las 6 también de la tarde se realizará el cierre de campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que eso será en el Movistar Arena. ¿Y ahí qué puedes decir? Qué elegancia la de Van a Francia. tocar los Viking 5. ¿Ah, sí? Sí. Yo le digo Viking 5, no hay caso, no puedo decirle de otra forma. Ya. Los Viking 5. No, no los sé Viking por qué. 5, sí. Van a haber otras presentaciones. Vamos a estar muy atentos. Son vale primo son también. más antiguos que yo. Deben Sí. ser los nietos. Vamos a estar atentos a cuánta gente De convoca. Coquimbo soy y vengo cantando. Ah, sí, pues. No solo la gente que convoca, sino a ver el ánimo que hay, pero sabemos que eso no es nada. Lo vimos con el apruebo y el Sí, rechazo. pues me acuerdo de ese cierre de y campaña. luego que fue... ¿Los otros candidatos van a cerrar sus desastre. campañas o ya Sí, está clausurado? tienen actos. De hecho, Evelyn Matei va a ser, no sé qué día en específico, pero en el Santa Laura, ¿no? Santa Laura, Santa sí. Laura, Mira, sí. qué Sí, proletario. Santa Laura. Sí. Así que falta ver ahí también, Ya, por ejemplo, y fuera de la los otros. carrera, ¿qué más está pasando? A las 11 horas comienza la cuarta jornada de formalización en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, en el 7º juzgado de garantía de Santiago. Así que Están hay que estar saliendo atento ahí. esquirlas. El jueves, Evelyn. Oye, el jueves el jueves, en Santa Evelyn. Laura. Aquí Sí. están cayendo más gente, ¿eh? ¿Sí? Claro, ahí hay pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel Chuta. con un conservador y Sí. 2 notarios. Estamos pasados en Y el un tiempo, exnotario. revisemos cómo nos fue entonces con los resultados de la pregunta del día que tiene relación con las performances de los distintos candidatos, sobre todo los que están liderando la encuesta, en lo que fue anoche el debate en Anatel. Les cuento. Miren, Cuéntanos. a raíz de el debate presidencial, ¿cuál fue la mejor performance? ¿Qué dice la gente? A ver. Un 12% dijo que Kast tranquilo nervioso. Ya. Le sigue la Rosa de Kaiser a Matei con un 15%. Continúa Matei criticando el vidrio antibalas de Kast, un 30%. Ya. Ajá. Sí, todo Y la que tuvo más fue Janet Jara, desmarcándose del gobierno con un 43%. Mira, La gente consideró que esa fue la mejor performance. mira. Ojalá No sé sean si estoy de los acuerdo. resultados. ¿A qué le importa? Digo yo. ¿Ya? A mí me dio risa el ¿Qué? profesor Chantisi. Ah, oye, sí, ese fue Meo. que se lo dijo a París. Así que fue de la nada. Sí. ¿Cómo jugó el Sí, profesor lo retó, Chantisi? Matamala lo retó, ¿ah? Sí, lo está bien igual. Pero por la Rosa no lo retaron tanto a Kaiser, que además, ¿te fijaste que Matei se lo puse aquí en el escote? Lo vi, sí. Rarísimo, Bueno, rarísimo. extraño. No, y la sonrisa, no, sí fue todo muy extraño. Nuestra En clase fin. política. Bueno, nosotros nos despedimos dejando hecha la invitación a que sigan en nuestra sintonía acá a la 94.5 porque ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros, hasta mañana. Sí, pues. Nos vemos. Hay que dejarle espacio a los demás. Me gustó tu look. Te ves muy bien ¿Verdad? con ese polero. Casual. Casual. No, teníamos But mucho frío. expensive. Es que 7 grados. sí, No, la sí, banda. sí está la banda. Está heladito. Ustedes Y usted que venía en abríguense. bicicleta venía como chupete helado. Ya, nos tenemos que ir. Viene Rodrigo, nos está empujando. Ya, corran. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.